Bueno, pues buenos días. Estamos aquí en el Congreso de la EV en nuestro podcast, video podcast, con María Ángeles y con Carmen, que han estado esta mañana hablando sobre la vacunación en el paciente crónico. Bienvenidas. Bueno, ¿cómo os habéis sentido en esta mesa tan multidisciplinar y tan especial que habéis hecho esta mañana? Pues yo me he sentido muy cómoda. La verdad es que he quedado muy satisfecha con la mesa porque creo que hemos conseguido el objetivo de la ponencia de la mesa, ¿no? Que era hacia un enfoque integral. Estaban representadas todas las perspectivas, ¿no? Nos acompañaba Pepi, una paciente, con lo cual estaba representada la perspectiva del paciente, la perspectiva del médico, la perspectiva de una enfermera y del enfoque de las políticas de vacunación. Y luego para terminar con ese acercamiento a la comunidad, ¿no? A través de la farmacia, ¿no? Entonces, pues yo creo que se ha conseguido el objetivo, ¿no? Sí, yo estoy la verdad súper contenta porque la idea de hacer la mesa con la paciente pues surgió durante el verano, que llevamos preparando esto desde el verano. Y bueno, pues no sabíamos muy bien al final qué forma podría tomar. Y yo creo que ha sido clave, porque fíjate que sin conocer en detalle las aportaciones que podíamos hacer cada uno, se ha hilado todo en torno a su figura. Entonces, yo la verdad que estoy muy contenta y yo creo además que esto debería de realizarse de una manera mucho más habitual en todos los foros científicos, porque al final tenemos que acercar a la gente lo que hacemos y en este caso, por supuesto, las vacunas. Entonces, yo la verdad que estoy muy contenta de haber podido participar. Y bueno, con esta experiencia de tener a una paciente ahí, ¿qué os lleváis a casa? ¿Qué mensaje os ha dado ella que habéis dicho, oye, pues esto creo que puede ayudarme a mejorar mi práctica clínica con mis pacientes o cuando hablo con ellos, cómo hablar, cómo comunicar? Ujú. Pues sin duda lo que nos llevamos es el poner al paciente, ¿no? En el centro de toda la atención y desde todas las perspectivas, ¿no? Cada uno desde nuestro puesto de trabajo, ¿no? Tenemos que enfocar, ¿no? La protección, ¿no? Estamos hablando de vacunación y pensar en alcanzar la máxima beneficencia y la máxima protección en el paciente, ¿no? Y, por ejemplo, en la primera parte de la mesa que hablábamos un poco, ¿no? De esos desafíos que a veces enfrenta, ¿no? Nosotros desde la consulta de preventiva para vacunar al paciente, ¿no? De cómo tenemos que hacer ese abordaje más individualizado, sopesando las circunstancias del paciente, que son muy variables entre pacientes, pero que incluso la evolución natural del mismo paciente, ¿no? Ese enfoque individualizado que siempre va a perseguir la máxima protección de las vacunas, que también hemos puesto que no solamente va dirigida a proteger la enfermedad inmunoprevenible objetivo por el que se diseña una vacuna, sino que esos beneficios van mucho más allá, ¿no? Y hemos hablado de cómo las vacunas pues, pueden prevenir incluso la cronicidad, ¿no? Porque algunos virus están asociados a ocurrencia de eventos cardiovasculares, como puede ser un infarto, con lo cual al vacunar, ¿no? Frente a la gripe o frente al neumococo, pues lo que estamos haciendo es disminuir las complicaciones en los crónicos, pero incluso más allá, disminuir la cronicidad, ¿no? Por evitar todos estos eventos. La verdad que el mensaje yo creo que es súper potente cuando ves la cara de Pepi, ¿no? En este caso, cuando iba contando cosas María Ángeles, cuando iba contando cosas José, y notar realmente el impacto, el interés, ¿no? Y cómo, por ejemplo, tenemos agentes clave que nos pueden hacer llegar al resto de pacientes y tenemos que saber relacionarnos con ellos, porque también son parte del sistema. Entonces, yo he aprendido fundamentalmente que es que hay que incorporar sí o sí su perspectiva, pero no como un complemento, sino como un requisito, te diría. Y creo que en ese sentido también la evidencia la tenemos, quiero decir, cada vez tenemos mejor evidencia a nivel científico-técnico. Nos falta un poco profundizar en ese camino de comunicación efectiva para que realmente pues, podamos todos trabajar y conseguir mejores objetivos, ¿no? Ujú. ¿Creéis que es especialmente difícil en este perfil de pacientes con respecto a otros? ¿Los pacientes crónicos tienen alguna característica o tenemos nosotros alguna barrera con respecto a de accesibilidad, de comunicación, como decías? ¿Cómo podemos acercarnos más a este tipo de pacientes? Pues yo creo que ellos son muy conscientes, ¿no? De su vulnerabilidad y por tanto, pues es esperable, ¿no? Que sean más pro vacunación, ¿no? Que no tengan ese rechazo a la vacunación. Pero claro, yo desde la perspectiva mía, ¿no?
que paso la consulta del paciente inmunocomprometido, claro, a nosotros llegan los pacientes ya convencidos porque vienen derivados de un especialista, ¿no? Que lo ha derivado y ellos ya vienen convencidos. Por eso me ha gustado mucho el enfoque del acercamiento a la comunidad a través de la farmacia hospitalaria, porque en realidad me parece como el factor crítico, ¿no? Para alcanzar el éxito total. ¿Por qué? Porque, claro, quedan todos aquellos pacientes que no pasan tanto por el hospital. Y claro, ¿cómo acceder a esos pacientes? Pues sin duda la farmacia, como ha explicado el compañero, me parece que es como lo que cierra el círculo para de verdad hacer un abordaje integral y que todos puedan entrar en el beneficio de entrar en ese circuito asistencial para beneficiarse Claro, de la sería como un punto de vacunación. encuentro, ¿no? Exacto. Uno de los puntos de encuentro donde van esos pacientes y donde al Mm, final Claro, confían mucho en la la persona que farmacia es un sitio donde el paciente va. Quiero decir, donde el paciente acude voluntariamente. voluntariamente por una necesidad que siente, que recoge su tratamiento y demás. Y bueno, pues es un espacio donde puede proporcionarse un consejo, desde luego. Muy importante. Luego habrá que hacer otro tipo de trabajo de otra profundidad, pues, a nivel de eso, de indagar en la motivación de aquellos que no estén tan convencidos, o aquellos otros elementos que tenemos que trabajar dentro del sistema de salud, ¿no? De los centros de salud. Pero yo creo que lo importante es lo del mensaje único. Es decir, si tenemos un amplificador en la farmacia que puede detectar la necesidad de vacunarse y además tiene una persona con un factor de riesgo y tiene esa capacidad de interaccionar en ese espacio, en ese tiempo, pues tendríamos que aprovecharla, ¿no? Haciendo sinergia con el resto. Entonces, el tema del mensaje único a mí me parece fundamental. Y aprovechar, por ejemplo, la medicina en los hospitales, que creo que también es otro potencial en el sentido de los grandes especialistas, que son referentes absolutos para los pacientes crónicos y que a veces ese mensaje pierde mucha potencia porque no se refuerza desde esa consulta la atención hospitalaria. Claro, yo creo que lo hemos hablado en muchos foros y os he oído de muchos foros fantásticos donde lo habéis dicho, ¿no? Que al final se trata de crear un ambiente, ¿no? Vacunal allá donde van los pacientes que tienen mayor riesgo y que sepan, como habéis dicho, que son vulnerables. Bueno, qué reto, qué desafío tenemos para el futuro respecto a los pacientes crónicos. Pues yo creo que lo que nos quedaría es, como muy bien ha explicado Mamen en su ponencia, integrar todo esto que hemos visto como una necesidad en esas políticas de vacunación y hacer un plan operativo para integrar todos estos aspectos y por fin dejar ese proceso asistencial que esté impregnado desde todas las perspectivas, pero de una manera real, ¿no? Y operativa, ¿no? Yo creo que eso es el reto que tenemos por delante. Efectivamente, yo creo que es un gran reto, ¿eh? Porque se trata un poco de salir de la zona de confort. Quiero decir, es que hay que pensar diferente, hay que indagar en los motivos, no solo sanitarios, ¿no? Que hacen que la gente finalmente no se vacune, o bien porque tome decisión de no vacunarse, o bien porque entienda que no le beneficia tanto la vacunación, o bien porque no tengan acceso, crean que no tengan acceso a la vacunación. Entonces creo que pega un salto. Nos salimos ya de nuestra zona de control, por así decirlo, de nuestro ambiente sanitario y tenemos que trabajar en otros aspectos, como he dicho, pues los comités, en algunos países, en los comités internacionales, asesores incorporan figuras de antropología, de prensa, de comunicación, de derecho, de ciencias sociales, de psicología, para hacer como un abordaje mucho más amplio que el estricto sanitario referido a la calidad, a la seguridad y a la necesidad de las vacunas, ¿no? Sí, ampliar todo nuestro conocimiento, ¿no? Y compartir sobre todo al final lo que decíais, ¿no? El paciente crónico en el centro y nosotros, bueno, pues trabajando para que lo que hay alrededor de ese paciente funcione, ¿no? Ujú. Bueno, pues muchas gracias a las dos. Sí. Ha sido una mesa magnífica y enhorabuena por esa incorporación innovadora de alguien que realmente está sufriendo ese proceso crónico y que puede dar muchas claves para el futuro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.